Dios les bendiga, amados hermanos, en esta noche. Les saluda un servidor, el pastor José Manuel Suárez Torres. Les invito para que oremos esta noche. Nos acompaña primeramente Dios, ¿verdad? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y también nos acompaña la hermana Olga Lidia Ara Sánchez, mi esposa, y la hermana Sayan Yamilet, que es mi hija. Oramos. Padre, en el nombre de Jesucristo te damos gracias esta noche. Te ruego, Señor, que nos ministres de acuerdo a tu voluntad, mi Dios, a tu gracia, a tu poder, Señor. Sabes bien que nosotros no podemos, Señor, cambiar la mentalidad, el corazón, las actitudes. Solamente tú eres el que puedes cambiarnos. Danos una palabra que sea apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral, Señor, que venga a transformar las vidas. Danos ese rema, Señor, que viene a alimentarnos. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, mis amados hermanos, esta noche vamos a continuar con el tema de acepta el pacto con Dios. Hemos estado hablando que Dios establece un pacto con el ser humano. Hablamos del pacto de Noé, de Dios con Noé, y estamos hablando del pacto de Dios con también con Abraham. Pero cuando Dios establece un pacto, hermanos, el ser humano tiene que dar el siguiente paso de aceptarlo y de mantenerse en ese pacto. Cuando Dios establece un pacto, está iniciando la acción. Él inicia una acción, la acción de hacer el pacto. Es una iniciativa divina. Pero también, hermanos, la palabra pacto significa seleccionar. O sea que Dios inicia un pacto con alguien que ya previamente había seleccionado, que había predestinado para una labor, un servicio, una misión en esta tierra. Pero la persona que acepta ese pacto viene a ser un aliado, viene a ser un socio, viene a tomar acuerdos. Sí, los acuerdos ya están escritos en la palabra del Señor y nosotros tenemos que conocerlos. De manera, hermanos, que hacer un pacto con Dios o aceptar un pacto con Dios es hacer una alianza con Dios. Es aceptar las promesas que Dios ha hecho por medio de su Hijo Jesucristo. Entonces, hablamos que dentro de las características de los pactos existen algunas cosas que son importantes. El pacto de Dios con Noé, por ejemplo, Dios toma la iniciativa, Dios provee salvación personal, ese pacto incluye a la familia, incluye la descendencia, incluye las pertenencias, incluye también la tierra, también contiene promesas de vida. Además, un pacto con Dios no nos hace inmunes, seguimos siendo seres humanos, pero Dios nos da una protección especial. También esa protección, el Señor dejó una señal para acordarse y para que nosotros nos acordemos de su misericordia. Entonces el Señor le dijo a Noé que iba a poner una señal entre las nubes o en las nubes que tenía que ver con un arco iris, el cual le recordaría la promesa o el pacto que había hecho con Noé. Y también el Señor dice que ese pacto era un pacto eterno, era un compromiso perpetuo. Esto es interesante, hermanos, porque Dios no cambia de parecer. Dios es fiel a sus promesas. De manera pues que esto lo hemos visto, usted lo puede escuchar este tema buscando, ¿verdad?, el tema del sábado. El sábado pasado dimos este tema. Ayer comenzamos el pacto de Dios con Abraham y hablamos de algunos puntos como los galardones, las riquezas que Dios le ofrece a Abraham, que esas riquezas no solamente son económicas, materiales, sino que son promesas también espirituales y celestiales. El Señor le promete protección. El Señor también le dice y le da la promesa que tendrá multitud de descendencia. También que habrá herencia de bendiciones
para aceptar el pacto con Dios requerimos también, hermanos, la fe, creerle al Señor. Y también, hermanos, cuando nosotros aceptamos el pacto de Dios en nosotros y lo hacemos propio, hermanos, entonces se nos da sentido de pertenencia. Es decir, Dios es mío, o sea, por eso decimos mi Dios. Yo soy, Él es mío y yo soy suyo. ¿Entiendes? Y eso nos habla de pertenencia. También implica renuncia. El Señor le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela. Entonces él tenía que salir de Ur de los Caldeos. Y también, hermanos, implica que hay un sello, hay una marca, hay un inicio, hay algo con el que se sella el sacrificio. Entonces, el pacto, que es con un sacrificio. Las promesas, el pacto de Dios con Abraham, hermanos, comprende incluye promesas para la descendencia. Eso es maravilloso porque eso quiere decir, hermanos, que las promesas que Dios nos da no son solamente para nosotros, sino que esas promesas incluyen a nuestros hijos, a los hijos de nuestros hijos y a los hijos de los hijos de nuestros hijos, y más allá, porque la Biblia dice que hasta 1000 generaciones. Entonces también hay promesas personales, promesas para nosotros. Entonces ya vimos algunas, el día de ayer estuvimos viendo el terreno, las dimensiones de la tierra que el Señor le iba a dar a los hijos de Abraham. Entonces, hermanos, hoy vamos a ir a Génesis capítulo 15, verso 1, en donde el Señor le dice a Abraham, después de estas cosas, mire bien, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. En el pacto de Dios, hermanos, en el pacto de Dios con Abraham, en ese momento, hermanos, se abrieron sus sentidos espirituales, porque Abraham oyó la voz de Dios. Abraham vio, incluso él vio a Dios, era amigo de Dios. Los amigos de Dios llegan a verlo. La Biblia dice, hermanos, que a Moisés hablaba cara a cara, como habla un amigo con otro amigo. Entonces, pero aquí hay un verso que dice que a Dios nadie le ha visto, y ciertamente, hermanos, a la esencia, al Elión, al Altísimo, nadie lo ha visto, pero al Padre Moisés lo vio, al Hijo, dice Juan, vimos su gloria como la del unigénito del Padre, y al Espíritu Santo también, en forma de paloma, que dice la Biblia que descendió en forma de paloma sobre Jesús. Ahora, a Abraham se le abren los ojos espirituales, hermanos, y recordemos pues que el Señor dice en su palabra, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a corazón de hombres, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. Entonces, cuando el Señor hace un pacto con una persona, le abre sus ojos espirituales. Cuando Dios hace un pacto con una persona, hermanos, la persona comienza a recibir revelación de parte de Dios. Dios, para que el pacto, hermanos, empiece a fluir en una persona, tiene que abrirse. Dios tiene que abrir los ojos, nuestros ojos espirituales, para ver su gloria, para ver, hermanos, para tener visiones, para poder oír su voz, su palabra, para entenderla. Él abre nuestro entendimiento. Por eso dice, pues, cosas
que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. Así que si alguien, hermanos, dice que ha hecho un pacto con Dios, pero no, o Dios ha hecho un pacto con él, pero no se han abierto sus ojos espirituales, hermanos, ahí tendríamos que ver si fue así. Así que en esta noche, en el nombre de Jesús de Nazaret, si usted ha hecho un pacto con el Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo, que se abran sus ojos espirituales, que se abran sus oídos espirituales, que se abra su entendimiento espiritual, que su corazón pueda percibir las cosas espirituales. Porque, hermanos, el hombre carnal no puede percibir, no puede entender las cosas del Espíritu. Pero cuando el Señor hace un pacto con nosotros, hermanos, ascendemos al nivel espiritual y entonces podemos ir entendiendo cosas que antes no entendíamos, percibir cosas que antes no percibíamos. Y entonces los dones del Espíritu Santo comienzan a fluir porque son cosas espirituales. Vino la palabra de Jehová a Abraham en visión. Y fíjese que Abraham fue profeta. Eso lo dice la Biblia. David fue profeta. O sea que Abraham, hermanos, empezó a fluir lo profético en él. Hermano, que se abra en el nombre del Señor tus sentidos espirituales, nuestros sentidos espirituales, y podamos percibir, hermanos, todo lo espiritual que el Señor quiere que nosotros adquiramos. No sé si está bien eso. Tomemos, recibamos y que lo podamos llevar a la práctica para edificar, para exhortar y para consolar la iglesia del Señor. Entonces, es necesario hacer un pacto con Dios. Es necesario que usted y yo le digamos: Señor, yo quiero hacer un pacto contigo. Pero no la iniciativa es de usted. Ya el Señor lo hizo hace más de 2000 años en la cruz del Calvario. El Señor Jesucristo derramó su sangre sobre nosotros, en esta tierra, derramó su sangre, y la Biblia dice, hermanos, que resucitó al tercer día, y ahí inicia un pacto que debemos nosotros recibirlo, aceptarlo. Entonces, esto es importante, hermanos, el pacto con Dios. Ahora, esto que le acabo de decir de los sentidos espirituales está en 1 Corintios 2:9. Amén. Entonces, veamos cómo nos dice el pacto, hermanos. A Abraham le llegó la revelación. Empezó a percibir en su espíritu lo espiritual. Entonces encontramos pues que luego dice la palabra del Señor: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión. Dios le bendiga, hermano. Dios te bendiga. Y dice, diciendo: no temas, Abraham. Hermanos, el pacto con Dios nos da seguridad. El pacto de Dios nos otorga a nosotros la bendición de recibir seguridad. Por eso Dios nos dice: no temas, no tengas miedo, no te asustes. Fíjese que es maravilloso, hermano, lo que la palabra del Señor nos enseña. Que encontramos que hay aproximadamente, bueno, algunos escritores o estudiosos de la Biblia dicen que hay 365 veces la palabra no temas. Como si Dios dijera todos los días del año: no tengas miedo. Aunque venga situaciones adversas, aunque pases por las aguas o aunque pases por el fuego, aunque tengas que pasar momentos de enfermedad, de crisis o de dificultades, no temas, no te asustes, no tengas miedo. ¿Por qué? Porque los que hemos hecho un pacto con Dios o que hemos aceptado el pacto con Dios, estamos más que seguros que Dios no nos va a dejar solos. Imagínense, hermano, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo con nosotros. Dice la Biblia: si Dios con nosotros, ¿quién
en contra de nosotros. Aparte de eso, Él envía ángeles con nosotros que nos guarden en todos nuestros caminos. La Biblia dice que el ángel de Jehová, hablando de ángeles, ¿no? El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y a veces no tenemos que pelear, hermano. Dice el Señor, no es necesario que pelees. Estad quietos y ved la salvación que Jehová hará hoy por vosotros. Entonces, esta noche el Señor te dice, no tengas miedo. Lo que estás pasando, el Señor te va a dar la victoria. Es en tu trabajo, no te preocupes. Hay enemigos en el trabajo, el Señor se va a hacer cargo de ellos. Pero que son autoridades que están ahí y que te están rodeando, queriendo afectar de tu trabajo, no te preocupes, el Señor se va a encargar de ellos. O sea, no se va a encargar de ellos, se va a encargar del problema, ¿verdad? El Señor puede, tú no pidas que el Señor trate fuerte con ellos y le dé ¿cómo se dice? Unos azotes, no. Dígale, Señor, ten misericordia de ellos, pero atiende mi caso. Amén. Entonces, luego dice el Señor, le dice a Abraham, yo soy tu escudo. Entonces ya hablamos de la seguridad, pero la seguridad continúa en esta parte del verso. El pacto de Dios o con Dios incluye a Dios mismo como escudo. Él no dice, te voy a poner un escudo. Él dice, yo soy tu escudo. Él es tu protección. Él es tu defensa. Y esa palabra escudo viene de una palabra, hermano, que significa cerca protectora. Es decir, entonces, que el Señor, hermanos, coloca una cerca de protección alrededor de sus hijos. Una cerca que protege a los hijos del Señor. Mire qué tremendo esto, porque la Biblia dice que el ángel de Jehová acampa alrededor. Alrededor significa que el Señor ha puesto una cerca, ¿sí? Una cerca protectora. ¿Y por qué alrededor, hermanos? Porque mire, la Biblia dice que cuando Satanás se presentó delante del Señor, le dijo, ¿de dónde vienes? Y él le dijo, de rodear la tierra. Hermano, ¿de dónde agarró Satanás eso de andar rodeando? ¿Por qué rodea? Porque él es un copión, pues. Disculpe él copia las estrategias de Dios. Dios dice a los ángeles, rodeen a mis hijos. Incluso dice la Biblia que cuando Satanás le habló acerca de Job, le dice, ¿cómo no va a adorarte si le has cercado a él? Mire, el primer cerco, el segundo cerco, ha rodeado su familia. Y el tercer cerco ha rodeado sus bienes. 3 cercos. Entonces el diablo tiene que andar rondando, hermanos, por eso dice que anda como león rugiente. ¿A dónde? Alrededor, dando vuelta, a ver dónde encuentra una entrada. Por eso dice la Biblia, hermanos, que no debemos dar o dejar lugar al diablo. Porque en el momento que abramos un portillo, por ahí se puede meter, hermano. Y él viene a matar, hurtar y destruir, pero el Señor refrenda pues su palabra, su promesa, y dice, yo soy tu escudo, yo soy tu cerca protectora. No solamente el ángel de Jehová, Dios mismo es nuestro protector. Entonces el Señor dice pues, no temas, yo soy tu escudo. Y luego dice, hermanos, y tu grande galardón será sobremanera, y tu galardón, será sobremanera grande. En el pacto hay bendiciones, hermanos, que se le llama galardón. Y eso significa, en el diccionario Strong, esa palabra galardón se traduce, hermanos, también como salario. O sea que si tú le sirves al Señor, el Señor no crea que paga semanal ni quincenalmente, pero paga. Y el salario dice que es sobremanera grande. Todo lo que hagas para el Señor dentro del pacto te va a ser recompensado.
vas a recibir galardón. Todo, dice la Biblia, que hasta un vaso de agua fría que le regales a un siervo del Señor va a ser recompensado. Por cierto, hermano, ¿no quieren un vaso? Aprovechando que ya me quiero ganar una recompensa. Entonces, esa palabra galardón significa también compensación, beneficio, recompensa. Mis hermanos, vale la pena aceptar el pacto con Dios, porque ese pacto lo hizo con Abraham antes de la ley. Y ese pacto, hermanos, llega hasta el tiempo de hoy, ya que Jesucristo es hijo de David e hijo de Abraham. Entonces, lo que recibimos a Jesucristo en nuestro corazón, entramos dentro del pacto de Abraham, y entonces Abraham llega a ser nuestro padre, porque es el padre de la fe. Entonces, porque esto se acepta por la fe. Entonces, continuemos, hermanos. Génesis capítulo 15, verso 1. Ahora, hay una Biblia, la Biblia lenguaje sencillo, que me llamó la atención, que dice: después de esto, Dios se le apareció a Abraham en una visión. Por eso le decía que cuando alguien hace un pacto, o Dios hace un pacto con alguien, hermanos, le abre sus sentidos espirituales, sus ojos espirituales, sus oídos espirituales, le abre su entendimiento espiritual. Antes no entendía, pero ahora dice: wow, todas estas cosas no las había yo entendido antes. No entendía por qué los cristianos alaban, no entendía por qué algunos hablan en lenguas. Ahora lo voy entendiendo, tal vez no del todo, pero voy entendiendo, porque el Señor va abriendo nuestros sentidos espirituales. Entonces, y le dijo: Abraham, no tengas miedo, yo soy quien te protege. Es el mismo verso de hace rato. Dice: voy a darte muchas riquezas. Esto me impresionó mucho, más. Voy a darte muchas riquezas. Ahora, la pregunta aquí, hermanos, yo le quiero decir que Abraham era riquísimo. Entonces, cuando el Señor le dijo: Abraham, voy a darte muchas riquezas, ¿a qué riquezas se refería? Porque le voy a leer pues un texto. Mire, Génesis 13:2. Este Génesis 13:2 está 2 capítulos antes de Génesis 15. Entonces quiere decir que ya de antemano Abraham ya era rico. Mire qué tan rico era, que dice: y Abraham era riquísimo. Usted bendiga. Abraham era riquísimo. ¿Pero en qué? En ganado, en plata y en oro. Pero el Señor le dijo: voy a darte muchas riquezas. Entonces, ¿a qué riqueza se refería el Señor? ¿Perdón? Sí, porque Abraham era riquísimo, no le faltaba, hermanos, no le faltaba nada en lo material o en lo económico. Entonces, las riquezas de las que habla Génesis 15:1 son riquezas celestiales, riquezas espirituales. Desde luego que incluía también más riquezas materiales y terrenales. Qué tremendo que el Señor, hermanos, envía bendición tras bendición tras bendición. Hermano, perdón lo que le voy a decir, si espero yo no ofenderle a ninguno de los hermanos que están por el Facebook, pero hay gente que cuando acepta a Cristo hace votos de pobreza, más bien votos de miseria, y empiezan a rechazar las riquezas materiales y económicas que Dios le quiere dar. Hay gente que hasta con palabras, hermano, desecha la riqueza y dice: no tengo ni un peso, yo soy un perro, no tengo nada. No, hermano, si usted ya tiene un pacto con Dios, usted ya aceptó el pacto con Dios, usted diga: no, Dios dijo que me va a dar muchas riquezas, yo estoy dentro del pacto de Abraham. Así que el Señor incluye darnos muchas riquezas, y van a llegar, se van a abrir puertas, y el Señor va a bendecirle de tal manera que cuando usted venga a ver, hermano, no le va a caber las bendiciones en las dos manos, en los bolsillos, en el banco. Pero no solamente las materiales y terrenales y económicas, sino también espirituales. También
bendiciones celestiales. Así que, mis hermanos, esta es una bendición, estar dentro del pacto con Dios. Y vamos a entrar aquí a Génesis capítulo 15, verso 2. Dios le bendiga, que le vaya muy bien. Dice la Biblia al día: pero Abraham le respondió: Señor y Dios, ¿para qué vas a darme algo? Mire que el Señor le había dicho que le iba a dar riquezas. Ahora Abraham le dice: Señor y Dios, ¿para qué vas a darme algo? Ya tengo. Si aún sigo sin tener hijos, y el heredero de mis bienes será Eliezer de Damasco. En la Biblia CJ dice: dijo Abraham, mi señor Adonai, ¿qué me vas a dar si me voy sin hijos? Qué tremendo, hermano. Abraham con toda su riqueza, no estaba completo, le hacía falta algo. Yo creo, hermanos, que a veces, ¿verdad?, aunque tengamos muchas cosas, siempre va a hacer falta algo. Pero cuando estamos sin Dios, hermanos, y aunque tengamos muchas riquezas, no va a hacer falta Dios. Pero si tenemos a Dios, y aparte de eso nos da riquezas, hermanos, tanto materiales, económicas, riquezas terrenales, pero también espirituales y celestiales. Gloria al Señor, yo las recibo. Ahora, si usted no las quiere, me avisa para que yo le diga: Señor, quiero las riquezas que le ibas a dar al hermano o a la hermana fulana de tal. Ok, entonces, hermanos, no estaba completo Abraham no tenía hijos. Hay muchas cosas, mis hermanos, que el dinero no compra, aunque el dinero es una necesidad, pero no compra lo que Dios da. Hay cosas que Dios da que no las podemos comprar en el supermercado: el gozo, la paz, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Todas esas cosas que el Señor da, hermanos, no las podemos comprar en ninguna parte. La paz en el hogar, la felicidad en el hogar, hermano, la esperanza no la podemos comprar en ninguna parte. El verdadero amor, el amor que Dios da, ese amor no lo podemos comprar en ninguna parte, hermano. Alguien podrá comprar una mujer, no sé, por una hora o por media hora o por no sé cuántos minutos, pero no puede comprar el amor. Pero gloria a Dios que dice el Señor en su palabra, hermanos, que el que haya esposa, haya la benevolencia de Jehová, la bendición de Dios. Yo quiero decirle que Dios quiere bendecir su hogar, quiere bendecir tu familia, quiere bendecirte, quiere darte paz, quiere darte el perdón, quiere ayudarte. Mira, si tú le has fallado a Dios, no le tienes que decir a nadie, díselo al Señor. Confiésale al Señor tu falta, tu falla, tu pecado. Y dile: Señor, yo te he fallado, yo he pecado contra ti. Si yo le digo a la gente lo que he hecho, Señor, me van a apedrear, me van a hacer quién sabe cuántas cosas, pero yo vengo a ti porque sé que tú eres misericordioso, sé que tú estás lleno de amor, sé que tú me vas a perdonar y me vas a dar otra oportunidad. Entonces, hermanos, tenemos que entender que esa es una riqueza también, el perdón de Dios, la limpieza de conciencia, la paz que viene con el perdón de Dios, el ser justificados, hermanos, y declarados justos, inocentes delante de Dios, aún a pesar de que somos culpables. Dice el canto: siendo yo culpable, por su gracia Él me perdonó. Eso incluye el pacto con Dios. Entonces, hermanos, Isaías capítulo 55, verso 1 dice en la Reina Valera 1960: hay misericordia, paz, gozos, alegría, salud, salvación gratuita para todos. Por eso dice: a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche.
El vino representa el gozo. La sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. La sangre que nos justifica y nos purifica. Y la leche, la palabra de Dios. No se vende. Es un obsequio. Es gratuito, pero viera cuánto vale, hermano. El que sea gratis no significa que no tiene un costo. Tuvo un costo muy grande. Porque el precio que se pagó fue la vida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esta versión, hay una versión, la Biblia al Día, presenta un panorama, hermanos, que coincide con el contexto. El literal dice: ¿para qué tantas riquezas si no había un heredero a quien le dejaría un legado? Tanto trabajo para que le quedara todas las riquezas de Abraham a un esclavo. ¿Para quién trabaja usted, hermano? No, pues yo trabajo para mí, hermano, porque yo lo que quiero es nada más vivir yo. ¿Y tus hijos? ¿Y tu esposa? Cuando tienes dinero, ¿qué haces con ellos? No, ese es mío, porque yo trabajo. Sí, pero te casaste, tienes una mujer, tienes una familia, tienes que arreglar tu casa, tienes que arreglar cosas en tu hogar. Tal vez por eso el Señor a veces no quiere bendecirnos, porque nos hemos olvidado de bendecir a la mujer de nuestro pacto y a nuestros hijos. Entonces, mire, Abraham, hermanos, su preocupación era: Señor, ¿y para qué me vas a dar riquezas si no tengo heredero? Si no tengo a quien dejarle lo que tú me has dado. Porque si usted trabaja, hermanos, es para su familia. Abraham había puesto a Dios en primer lugar, de manera que lo que él pedía era justo. Sí, porque si usted pide, pero no pone en primer lugar a Dios, perdóneme, hermano, pero ahí está usted equivocado. Pero Abraham, Dios era el primer lugar para él. Si Dios le decía a Abraham: muévete, sal de tu tierra, sal de Ur de los Caldeos. Allá fue Abraham. Él obedecía. Donde quiera que iba, Abraham, hermanos, ponía un altar. Fíjese qué tremendo ese altar, ese Abraham. Él era rico, pero ponía en primer lugar a Dios. De manera que él tenía todo el, digamos así, hermanos, de su parte para pedir un hijo. Y no solamente porque él lo quisiera, sino que el Señor se lo había prometido. No como aquel hombre, hermano, que había trabajado, y dice la Biblia, ¿verdad?, que le había ido muy bien en su trabajo, pero era egotista, también era egoísta. Dos cosas: egotista, porque él se creía mucho por su triunfo, por sus logros, y aparte egoísta porque dice, mi casa, mi cosecha, mi. Y no tomó en cuenta a Dios en sus planes. Y dijo: oh alma mía, gózate y alégrate porque tienes muchos bienes. Ahora, pachanga, disfruta los placeres que sean. Y el Señor le dijo: necio, esta noche vinieron a pedir tu alma, morirás. ¿Y para quién será todo lo que has acumulado? En otras palabras, no sabes para quién has trabajado. Porque ese hombre era rico materialmente, pero pobre espiritualmente. No había puesto en primer lugar a Dios. Cuando buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, hermanos, todas las demás cosas vendrán por añadidura. Pero si queremos buscar primero las bendiciones y las añadiduras, y el reino de Dios y su justicia, no la vamos a buscar. No le extrañe que le vaya mal. El reino de Dios tiene que ver, hermanos, con que Dios reine en nuestro corazón y haga su voluntad en nuestra vida, y que nosotros lo compartamos con otros y que ellos también acepten al Rey de Reyes en su corazón, y el reino de Dios se vaya expandiendo, extendiendo a través de los corazones, porque el reino de Dios es espiritual.
El reino de Dios no es ir, hermanos, y poner cristianos como presidentes o como gobernantes o como reyes, no sé. Sino que, hermanos, el reino de Dios es espiritual. Se implanta en el corazón cuando alguien recibe a Cristo. El reino de Dios se está extendiendo. Cuando alguien sana, porque el Señor puso su mano y lo sanó y aceptó a Cristo, el reino de Dios está extendiéndose. Cuando alguien es liberado y es echado fuera, los demonios de ese hogar, de esa familia, de las rencillas son echadas fuera en el nombre de Jesucristo. El reino de Dios se está extendiendo. Y tenemos nosotros que buscar primero el reino de Dios y hacer las cosas correctas, lo recto, lo que a Dios le agrada. Eso es la justicia. Y entonces todas las demás cosas van a venir por añadidura. Así que yo le quiero invitar, mi amado hermano, para que usted y yo podamos recibir esto, podamos aceptar el pacto con Dios. El pacto con Dios es necesario. Génesis 15:3 dice: dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, no me has dado heredero, no me has dado sucesor, no me has dado legado, no me has dado un relevo. Usted y yo necesitamos un relevo. No importa si usted está en una empresa, un trabajo, un taller, lo que sea. Usted aprendió un oficio. Enséñele a otros, enséñele a otros. En la iglesia tenemos que implementarlo, hermana Orgalide. Alguien necesita también aprender a manejar el sonido. Aprender, hermanos, a ayudarnos a transmitir. Alguien necesita aprender a manejar pues hacer otras cosas, ¿verdad? Que uno sabe hacer. Por eso yo estoy pidiendo al Señor que me dé ministros. Y gracias al Señor se van levantando hermanos que ya predican. Otros que están intentándolo, ¿verdad? Están dando los primeros pasos, los primeros pininos en la predicación, en la enseñanza. Y no, quizás no le salen bien al principio, pero va a llegar el momento en que lo van a lograr. Pero mira que no me has dado prole, le dice Abraham a Dios. Y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Abraham no quería a un esclavo como heredero. Imagínense, hermanos, que el que continúe con el ministerio sea una persona que no está llena del Espíritu Santo, sino que está llena de vicios y de pecados que no conocemos. ¿Qué va a pasar con la iglesia? Y entonces dice: luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Porque el que hereda debe ser un hijo. Si la persona que tú le vas a heredar algo no te reconoce como padre, como alguien que le está dando una herencia, hermano, cuidado, hasta ahí va a llegar tu legado. El pacto con Dios entonces incluye promesas maravillosas que nos habla de herencia, sucesor, legado, relevo. Los que tienen pacto con Dios no mueren, sino que se perpetúan en su descendencia. Por eso dice la Biblia que Dios no es Dios de muertos. Por lo tanto dice: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Pero eso ya no están en esta dimensión, en esta tierra. Están en una dimensión celestial. Estarán en algún lugar donde el Señor los ha puesto. Al menos en el caso de Abraham, está en el seno de Abraham, en el paraíso. Él está ahí. De manera, hermano, que los que tienen pacto con Dios no mueren. Solamente cambiamos de dimensión. Nos vamos a otro lugar, otro nivel. De manera que debemos prepararnos aquí, dentro de este pacto, hermanos. Entonces, nosotros nos perpetuamos en nuestra descendencia. Yo me voy a otro nivel, pero mis hijos siguen adelante con la obra del Señor, perpetuando
la obra del Señor. Nuestros hijos van a disfrutar o van a sufrir, dependiendo si nosotros como padres aceptamos un pacto con Dios. Mire lo que le voy a decir, si aceptamos el pacto con Dios verdaderamente, o lo rechazamos verbal y con actitudes, porque hay gente que rechaza el pacto con Dios. Yo no quiero. Es que esos hermanos o esa iglesia o ese pastor. No, yo quiero un pastor perfecto, que nunca haya cometido un error. Ay, es como dijo el Piporro, es como buscar o querer cazar osos en medio de la ciudad. Porque hermano, todos tenemos errores. Ahora, el Señor dice en su palabra, oiga bien, porque acabo de decir que nuestros hijos van a ser bendecidos o va a caer maldición sobre ellos, dependiendo si nosotros aceptamos el pacto con Dios. ¿A poco, pastor? Sí. Donde lo dice, Éxodo 23, no tengas otros dioses aparte de mí. Éxodo 24, no hagan ídolos ni imágenes de nada que esté en el cielo, en la tierra o en lo profundo del mar. No se arrodillen ante ellos ni hagan cultos en su honor. Yo soy el Dios de Israel y soy un Dios celoso. Pero los celos que habla aquí el Señor no son esos celos enfermizos que no dejamos a la mujer o no deja a la mujer al hombre ni siquiera asomarse a la puerta de su casa. Ya salió a comprar a la tienda y lo andan vigilando y le andan checando los pasos, le agarran el celular y andan buscando. Hermano, perdón, pero eso ya es que está enferma la persona. Yo amo a mi esposa y es normal que yo te sienta cierto celo, pero ya enfermizo, man. Imagínense, mi esposa trabajando ahí en la Dan Pérez como maestra y yo pasando por ahí viendo a ver si no está platicando con algún maestro o ya fue a la dirección y qué anda haciendo y por qué se fue para... No, pues debe tener libertad, no libertad para andar haciendo cosas malas, sino libertad y decir yo confío en ella, sé quién es, sé con quién me casé. Ella aún, a pesar de que en algún momento y en algún tiempo ella pudo haberse quedado con heridas y con celos, no me anda vigilando. Pero lo que quiero decir que no son esos celos los que el Señor siente. Porque Él ama. Mire, Dios es celoso. Si lo vas a amar a Él, ámalo a Él. Entrégale tu vida a Él. Pero no, mire, no podemos amar a Dios y a las riquezas. Las riquezas son buenas, pero las riquezas son para bendecirnos, para servirnos, no para que nosotros le sirvamos a ellas. Dice el Señor, yo castigo a los hijos, nietos y bisnietos de quienes me odian. La Reina Valera dice, de los que me aborrecen. De los que dicen, yo no quiero nada con Dios, yo del lejecito. Yo acá estoy bien en mi casa. Desde mi casa yo creo en Dios. Pero eso hermano, es, no sé, pero yo creo que es como el que dice, yo desde aquí de la casa trabajo, no voy a ir al taller, no voy a ir a la fábrica, no voy a ir al trabajo, desde aquí voy a trabajar. Tal vez alguno, ¿verdad? Como hoy en día hay trabajos ¿cómo se llaman estos que trabajan en línea, ¿verdad? Y creo que hay influencer y cosas así, gente así pues, que trabaja desde haciendo videos y cosas, ¿verdad? Pero ese es otro rollo. No podemos aborrecer el pacto con Dios. Si lo aborrecemos, el Señor va a castigar a nuestros hijos, a nuestros nietos y nuestros bisnietos. Y dice la Biblia, pero trato con bondad a todos los descendientes de los que me aman y cumplen mis mandamientos. Los que aborrecen al Señor, su descendencia es maldecida. Pero los que aceptan el pacto con Dios, hermanos, son tratados con bondad hasta 1000 generaciones. Imagínense, 1000 generaciones.
Y eso no significa que se va contando 1000, ya llevo 10, ya llevo 15, no. 1000 significa que es perpetuo, que siempre, todos van a ser tratados con bondad. Entonces yo quiero invitarle para que esta noche usted acepte el pacto con Dios. Acéptelo en su corazón. Entréguele su vida a Cristo. Mire, dígale: Señor, yo acepto a Cristo en mi corazón. Y cuando usted dice eso, está usted aceptando el pacto de Dios con usted por medio de Cristo. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, esta noche tu palabra ha sido predicada, Señor. Yo te ruego que ministre las vidas y que hables a los corazones y que haya gente, personas, hermanos y hermanas que hayan entendido tu palabra y que estén recibiendo este pacto, que estén, Señor, aceptando este pacto. Ahí donde estás, mi hermana y hermano, en el nombre de Jesucristo, no tengas temor, no tengas miedo, tu familia está en la mano de Dios. Recibe ahí donde estás a Cristo en tu corazón, acéptalo en tu corazón y dile: Señor, yo te voy a servir, yo estoy dispuesto, yo estoy dispuesta. Quiero paz, quiero gozo, quiero la felicidad que tu palabra dice. Quiero vida en abundancia. Quiero que bendigas mi descendencia aun cuando todavía no tengo. Quiero que bendigas a mis nietos aun cuando todavía no tengo nietos. Pero desde ahora, si tú aceptas el pacto con Dios, tus hijos, tus hijas van a ser restauradas. Ese hogar que se destruyó lo va a volver a construir el Señor. Esos hijos, esos nietos van a volver al Señor. El Señor bendiga tu vida abundantemente. Si usted ha aceptado ese pacto con Dios, yo le invito para que se acerque a la iglesia. Aquí estamos en Cunduacán, en la calle Gardenias de la colonia Jardines del Bosque. Ahí mi esposa va a poner el número de un servidor: 914-129-7116. Mándeme un mensaje antes de marcar, si marca, porque no contesto si no conozco el número, no conozco a la persona. Pero si usted marca, mandando un mensaje, manda un WhatsApp diciendo: yo acepté el pacto, yo quiero congregarme, estamos para servirle. ¿Sí? Que el Señor les bendiga. Déjeme saludar a los hermanos que están aquí en el conectados. Mi hermano Ezequiel Calderón, Dios me lo bendiga. Está también la hermana Laila Ochoa Márquez. Se encuentra también Alexis Jiménez, Adriana Mendoza, Mari Suárez. Se encuentra también, hermanos, Alexis Jiménez, ya lo dije, hermano Alberto Torres. Dios me lo bendiga a todos y que pasen muy buenas noches, hermanos. Mañana, si Dios lo permite, yo digo a veces a las 8, hermanos, y empezamos un poquito más después, pero en ese horario de 8 en adelante. Que Dios les bendiga.